Capítulo 11. Confrontación. El polvo de la heroína se esparce en la tierra. Finalmente terminó. Frisk se arrodillaría para descansar después del esfuerzo del combate, volteando a ver de forma indiferente los restos. Hiciste lo correcto. Aunque salvaste a toda la humanidad en el proceso y eso te quita mérito. En fin, larguémonos de aquí. Ella se dio la vuelta como si no hubiera ocurrido nada. ¿Te vas a ir así como si nada? Parece que el lobo ya te afectó el cerebro. Clásico de los humanos. La chica ignoraría las palabras del espectro que la sigue. Su mirada estaba perdida, pero en su interior no existía culpa alguna. ¿No te estás olvidando de algo? La humana no respondería, solo seguiría caminando. Tu apestoso humano compañero sigue inconsciente. Frisk se para en seco. Cierto. Ella regresaría hasta él, tomando una rama y lo picaría con esta para comprobar que siga con vida. ¿Dónde estoy? El héroe estaría confundido, su vista al negro en su totalidad. Oscuro, más oscuro, ¿no lo crees? Aquella voz resonó de todas y ninguna dirección. Atrapado en su propia mente, Ben estaba confundido por aquel lenguaje incomprensible. ¿Quién dijo eso? Preguntó él. No te preocupes por eso, al fin y al cabo ya no importa. ¿Qué significa eso? A medida que se reproducía, la confusión aumentaba. Sé que no entenderás, pero no necesito palabras para hacerte entender. Los sentidos del humano se activaron al momento. Era capaz de ver su entorno, pero no capaz de interactuar con este. Observando, estaba en el último pasillo de las ruinas. Volteó su mirada y vio a la espalda de Frisk y al espíritu de Chara en su detrás. ¡Hey! ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué hacemos todos en este lugar? Ben habló, pero no fue escuchado. Frente a Frisk, estaba Toriel, parada firmemente bloqueando la salida. De la boca de la humana no salió de su boca. Un tajo del cuchillo de juguete bastó para dejar a la monstruo al borde de la muerte. Tanto me odias. Hasta la misma cabra estaba sorprendida por el actuar de la humana que cuidó por ese par de horas. Ahora veo a quien protegía al mantenerte aquí, a ti no, a ellos. Al decir eso, soltaría un par de risas antes de caer en su rodilla izquierda al no poder mantenerse en pie. Pocos después se convirtió en polvo. Su alma se mantuvo levitando por unos segundos antes de quebrarse. Y sin más, Frisk pisoteó su polvo antes de seguir su camino. Ben se quedaría paralizado al ver tal escena. ¿Aún estás confuso? Preguntó la voz. Tal vez haya que ver un poco más, la voz se volvía cada vez más comprensible a medida que era escuchada. Espera. Gritó Ben. Su visión volvió a oscurecerse por un momento. En cuanto sus ojos volvieron a ver, estaba en la salida de la villa de Snowdin. A la distancia estaba Frisk, y a su frente, el centinela de la villa, Papyrus. El héroe ya se imaginaba lo que ocurriría, por lo que intentaría intervenir, pero fue incapaz de acercarse más de 10 metros de la escena. Intentó gritar, pero nadie lo escuchó. No pueden oírte. Se susurró a la distancia. Todo el mundo puede ser una gran persona si tan solo lo intenta. Yo apenas tengo que intentarlo. Ni jejejejeje. Dijo él. Oye, deja de moverte. Exclamó al ver al humano avanzar durante su diálogo, esto es precisamente a lo que me refiero. Humano. Creo que necesitas que alguien te oriente. Alguien necesita mantenerte por el buen camino. Papyrus dio un respiro antes de seguir hablando, a pesar de no tener pulmones. Pero no te preocupes. Yo, Papyrus, con gusto seré tu amigo y tutor. Le daré un giro a tu vida. Sin expresión alguna, la humana dio otro paso al frente, sin dar importancia a las palabras del monstruo en su frente. Veo que te acercas, está ofreciendo un abrazo de aceptación. Cáspita. Mis lecciones ya funcionan. Yo, Papyrus, te recibo con los brazos abiertos. Y tal como expresó, esperó al humano con los brazos abiertos para el abrazo. El tronar de las vértebras fue lo único audible por un segundo. Ben quedó pasmado al ver la escena. Frisk había quebrado el cuello del esqueleto con un golpe del guante duro. Bueno, eso no es lo que yo esperaba, decía la cabeza desmembrada del esqueleto. Pero, aún así.
Yo creo en ti. Puedes mejorar un poco. Incluso si no lo crees. Lo prometo. Tras dejarlo terminar de hablar, la chica le aplastó el cráneo con el pie. Estas son las consecuencias de confiar en un megalomaníaco. La vista del héroe se oscurecería nuevamente antes de mostrar una última visión. Un largo corredor de catedral con un gran número de pilares con una pobre iluminación cálida entrando por vitrales medianos. En una esquina, Frisk estaría parada, iluminada por uno de sus puntos de guardado. El polvo en su ropa sería demasiado visible. Y en la esquina contraria, dos figuras irreconocibles por la oscuridad del corredor. ¿Qué es este lugar?, preguntó Ben a sus adentros. Una pequeña muestra del infierno que se liberará si colaboras con ella. La vista fue momentánea antes de volver a la oscuridad absoluta. Y repentinamente, de la oscuridad brotaría una luz. O más bien, una figura blanca, deforme y brillante. Y de esta emergería la voz. Ya lo viste, ahora sé el héroe que dice ser. Salva este mundo. No olvides. Ben despertaría sudando frío, con el pulso acelerado y la respiración entrecortada. Vaya, sigues con vida, dijo Frisk, dejando de picarlo con la rama. Parece que haya visto a un muerto. El humano guardó silencio y miró a su alrededor. Su compañera no le dio más importancia y empezó a caminar. Ya que todo está tal y conforme, volvamos al camino, dijo ella. Su caminata sería detenida por las siguientes palabras. ¿A dónde se fue ella? Ella huyó, respondió Frisk. Ben miró a su alrededor y luego a Frisk. Por instantes en su ojo izquierdo hubieron flashes con visiones del Frisk con una sonrisa de oreja a oreja y cubierta de más polvo. De ser así, ¿por qué estás cubierta de polvo? ¿Y por qué hay restos de su armadura con aún más polvo?, interrogó el héroe. Ya nos descubrió. Supongo que no puedo mentir más, dijo Frisk. Sí, la maté. ¿Y qué? Él tenía razón, Ben decía entre susurros, para posteriormente intentar usar el Omnitrix. Entonces el dispositivo reprodujo un mensaje. La función de transformación no se encuentra disponible por el uso excesivo, reintentar después del reinicio. ¡Qué mala suerte! No, se burló la chica. Ya no queda de otra, hay que deshacernos de él mientras siga vulnerable. Ya llegamos muy lejos como para retroceder. Estoy de acuerdo. Y sin más, Frisk se preparó para el combate, fijando su mirada en Ben. Dime, ¿qué harás ahora sin tu reloj? Él ya había cesado sus intentos de transformarse, devolviendo la mirada a Frisk. No necesito mis alienas para patearte el trasero, después de todo, no es el reloj, sino quien lo porta. Al tratarse de la herramienta más poderosa, entonces no importa quién lo lleve. Ambos humanos se pararon frente al otro, listos para reaccionar al primer movimiento del otro. No habrá problema, debe seguir agotado después de la pelea, se dijo Frisk a sí misma. Ben, ATEC 10 de F4, es más de lo que pensaba, pero no es algo que no podamos controlar. Frisk fue la primera en atacar, se abalanzó sobre su enemigo. Antes de acercarse para golpear con el guante duro, un puñetazo ya había sido acertado en su rostro por parte del otro humano. En otro intento, Frisk pateó con el zapato de ballet, nuevamente de forma inefectiva. Un golpe en su garganta la retuvo por un par de segundos. Solo llevas 10 segundos y ya te están humillando. Cállate. Y el combate continuó de esta manera, la experiencia de Ben le daba una gran superioridad. Frisk no lograba adaptarse al combate, atacando de manera irracional. Te falta disciplina, solo golpeas sin pensar, eres descuidada y predecible, decía Ben en tono de burla. Tienes suerte de que no esté usando el Omnitrix, si no, estarías en el suelo ahora mismo. Frisk no dio respuesta y siguió luchando. Esto continuó por un buen rato. Ben se estaba cansando de esquivar, mientras que Frisk más resistencia como para seguir por más tiempo. Al héroe esto le jugaría en contra, por lo que dejó de dar oportunidades y empezó la ofensiva. Él aplicó cada conocimiento de combate funcional en su cuerpo humano. Un par de minutos después, la humana estaba sometida en el suelo, con su compañero pisándole la cabeza. Di la frase, ordenó el antes mencionado. Me rindo, respondió ella resignada. Ben dejó de someter a Frisk, para luego tomarla de la muñeca y avanzar.
¿Qué haces? Preguntaría Frisk con confusión. Aún debo llevarte a la superficie. Respondió el humano de forma cortante, sin dejar de caminar. Esto será problemático. Continuará,